hoy un cuento para esta querida audiencia, cuento titulado como conviene a estos días de diciembre, Mi tío sonreía en Navidad. Y voy a hablarles de un entrañable escritor que podríamos considerar comprovinciano, cuya historia no difiere mucho de la de los intelectuales que vivieron la dictadura cívico-militar eclesiástica. Se trata de Daniel Moyano, un escritor cuya narrativa tiene aroma a poesía, sonidos de música y el áspero aroma del mundo del proletariado. Con una trágica experiencia sobre sus espaldas, solo diremos que nació en 1930 en Buenos Aires, trasladándose la familia a La Falda, donde a los 7 años pierde a su madre, asesinada por su padre, quien después de los años de prisión desaparece de su vida, por lo cual él y sus hermanos van rotando al cuidado de abuelos y de sucesivos tíos, cada uno de los cuales legó algo de lo cual hablar. Respecto a esto, el propio Daniel Moyano dice: todos los tíos me dieron material para los cuentos, y enseguida lo escucharán ustedes en el relato que seleccioné para esta ocasión. A pesar de su dura infancia y adolescencia de duro trabajo, a los 16 años, Daniel Moyano logró trasladarse desde La Falda a Córdoba para terminar sus estudios secundarios, y ya en esta ciudad, acompañado por una innata afición a la música, estudia en el Conservatorio Provincial y también descubre su pasión por la literatura. En 1939 se estableció en La Rioja. Trabajó como albañil, plomero, músico, periodista y fotógrafo y formó su familia. Escribió gran parte de su obra literaria, creó un conservatorio de música, fue profesor de violín, solista en viola y periodista. En 1976, un día después del golpe militar, fue secuestrado y sus libros quemados, por lo que se vio obligado al exilio y se radicó en Madrid con su familia. Allí siguió escribiendo y trabajando como obrero, como lo hizo toda su vida. Murió en Madrid el 1 de julio de 1992 a los 62 años. Mi tío sonreía en Navidad. ¿Qué pasa?, decía siempre mi tío ante alguna situación que podía alterar el transcurrir de aquellos días idénticos, y la respuesta de mi tía o de alguno de nosotros era una serie de palabras fluctuantes que no aclaraban nada y más bien parecían prolongar el hecho. Entonces él replicaba con un gesto de su cara, generalmente oblicuo, como si con eso aceptase la irrupción de un nuevo suceso en su vida, resignada de antemano. Las cosas que pasaban, relacionadas a veces con sus muchos hijos, rozaban siempre la integridad física, procuraban alterar la vida, caían de las nubes, reptaban en los zanjones, bordeaban la muerte en sus variadas correspondencias, y como las cosas nunca llegaban a ese extremo, él podía decir ¿qué pasa?, no como pregunta, sino como resignación. Siempre que despertaba de su breve siesta para volver a la fábrica de cemento, tenía que decir ¿qué pasa? Cuando se adormilaba después de comer, posando su figura inclinada sobre una mesa punitoria, los niños se iban hacia la siesta de los baldíos próximos, donde existían las caídas y las mutilaciones. De noche, en cambio, cuando ellos dormían desparramados en la única cama, eran los propios territorios de los baldíos los que acudían por sí mismos a los cuerpos de los niños en la súbita fiebre, en el paso acelerado de los más grandes procurando auxilio en la noche para buscar ayuda ante hechos que arrancaban un nuevo ¿qué pasa?, a mi tío, de esos que nunca tuvieron respuesta o explicación. Porque nosotros
Nunca entendimos ni supimos nada por aquellos años. ¿Para qué estaba la fábrica? ¿Por qué había peleas al repartir la comida? ¿Por qué mi tía lloraba encerrada en su pieza? Él fue siempre grande y viejo. Tomaba mate acostado en la mañana oscura y en la siesta antes de que sonara la sirena de la fábrica. Sostenía el mate penosamente. Sus dedos gordos de cemento y muy cuarteados no le permitían formar la curva necesaria para asirlo normalmente. Lo sostenía como se podría sostener una lastimadura, si ello es posible. Después se iba a hombrear bolsas en los patios hectáreas de la fábrica, sin decir hasta luego ni hola al regresar, siempre con esa mirada oblicua cuando trataba de entender las cosas y ese paso inclinado cuando regresaba, siempre con la única expresión verbal monótona que lo salvaba del silencio. Sin embargo, hubo una variante, al menos en el tono de su voz, que una vez observó a mi tía. Fue cuando los doctores y las enfermeras le salvaron uno de los hijos, agitando guardapolvos y algodones blancos, jeringas transparentes, pares de botellitas y automóviles que partían apurados. Él no pudo ir al hospital porque la sirena estaba por sonar y esta tarde cuando volvimos nos preguntó ¿qué pasa? De una manera distinta, que no entendimos porque estábamos apurados, pero mi tía dijo más tarde, ¿vieron que el tío está cada vez más ronco? Ella parecía amarlo, aunque nunca mereciese una respuesta de él cuando le preguntaba algo. Lo acompañaba todas las mañanas hasta la puerta y allí lo esperaba cuando regresaba. Entonces él solía mirarla rápidamente mientras ubicaba su cuerpo en el espacio de la puerta que ella dejaba libre para que entrara. Entendí eso de la ronquera años después, cuando aumentó. Era el polvo del cemento que tragaba en la fábrica, que le iba deformando la voz, y así parecía que decía las palabras con una garganta al aire libre, como tomaba el mate con las manos suicidantes. El cuerpo se le fue yendo poco a poco en la fábrica, aunque no a las partes fundamentales. Finalmente la fábrica nos lo devolvió y él quedó caminando todavía, aunque muy vulnerado. Caminaba inclinado en círculos interminables en el fondo de la casa, como si estuviese postrado. Y como entonces las cosas se pusieron más ariscas para nosotros, él tuvo que repetir muchas veces su expresión única e indagatoria ante aquel ruido estéril de las tapas de las ollas mecidas por el viento, la cesación del azúcar, la periodicidad de la leche, antes cotidiana, también ante los encierros repentinos de mi tía en su pieza, donde algún bicho dañino le picaba los ojos, hasta abultárselos y crisparle las manos, que se tomaban entre sí como queriendo decir algo. Hubo nuevos revuelos de ropa tan blanca, automóviles furtivos y noches de mirarse las caras levantadas. Pero todo anduvo bien, porque los años evidentemente pasaron, y con ellos la imprescindibilidad de la leche y aún de mi propio tío, que tuvo que entregar finalmente los órganos que le había dejado la fábrica. Mi tía, ahora, de noche, teje para afuera, porque algunos de los chicos no crecieron todavía lo suficiente. En esta ciudad donde nunca hay viento, cualquier ruido nocturno la altera. Las pocas veces que sopla una brisa refrescante, ella alza los ojos, me mira y pregunta, ¿qué pasa? Yo no respondo. Ella entonces vuelve a contarme, como si yo no lo supiera, cómo era el tío. Era bueno, dice, y una vez sonrió, lo puedo asegurar. Era un día de fiesta, creo que Navidad. Ustedes dormían en el patio y nosotros estábamos despiertos todavía, tomando clericó. Él se puso a contarlos, uno por uno, señalándolos con un dedo, y dijo que después de todo estaban casi criados, que después de todo estaban todos vivos. Yo le vi la cara.
Fue una sonrisa muy corta, pero una verdadera sonrisa. Y qué hermoso, Dios mío, parecía tu tío aquella noche. Para epilogar este relato, deseo señalar que la narrativa de Daniel Moyano, conmovedora y realista, ahonda y se concentra en los aspectos emotivos y poéticos de la realidad de la vida cotidiana, desde la perspectiva inocente y sorprendida de la mirada de un niño. Recuerdos provincianos, ambientes y personajes humildes y vulnerados. Su temática se extiende después de 1976 a cuestiones obviamente relativas a la represión en nuestra Latinoamérica y las peripecias anímicas del terrible exilio. En sus obras, desde sus títulos, afloran sus amores, la música y la vida en provincias. Así lo vemos en Una luz muy lejana, donde evoca su vida en Córdoba. Y la música está presente en muchos títulos. Mi música es para esta gente, Un silencio de corchea, El trino del diablo, Tres golpes de timbal. Uno de los estudiosos de la obra de Daniel Moyano, el escritor e investigador Marcelo Casarín, resume la trayectoria literaria de este narrador, de entonación íntimamente lírica, con estas hermosas palabras. Su obra, su lenguaje discreto y de aspiración sinfónica siguen un precepto propio: inventar lo que no está, para que sea. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.